Gracias, Señor, por tu poder, por tu misericordia. Póngase en pie, póngase en pie. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a cantarle en adoración. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, y al mismo tiempo agradecemos tu fidelidad, pero te pedimos, Señor, que tú unjas esta predicación, que unjas esta palabra, que sea absolutamente para tu gloria, Señor, que se cumpla tu perfecta voluntad de nosotros, que la unción tuya repose, permanezca, se manifieste entre nosotros con señales, prodigios, milagros, que extiendas tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 43. Y como en el testimonio de hermano Roberto él mencionaba, yo quisiera repetir esta frase de la Biblia que dice que el que tiene oído para oír, que oiga, ¿verdad? O como dice Apocalipsis, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y yo creo que esta es una palabra que viene de Dios. Esté usted abierto al Espíritu Santo, atento a qué es lo que Dios quiere hablar a su corazón, qué es lo que Dios quiere hablar a su vida. En este lugar hay personas que posiblemente apenas están acercando a Dios. Hay personas que hace poco tiempo entregaron sus vidas al Señor, es decir, que son cristianos, nuevos nacidos, convertidos. Hay personas también que tienen ya un tiempo, pero poco tiempo. Hay personas que tienen más tiempo de haber conocido al Señor. Hay personas que tienen bastante tiempo de haber conocido al Señor. Así que en este lugar hay personas de toda trayectoria de experiencia cristiana. Y creo yo que la palabra del Señor va a hablar absolutamente a todos nosotros de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que está muy atento, ¿verdad? Como decía Elías a Eliseo: Eliseo, si quieres quedarte, quédate aquí, pero yo voy más allá. Así que yo le digo en ese día, si usted se quiere quedar en el punto donde usted está, usted se puede quedar, pero yo creo que la palabra del Señor es que usted siga avanzando. Como dijo Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que dejo atrás, sigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido un llamamiento de Dios a ser sus hijos, a servirle, a ser salvos, a ser nuevos convertidos? Todos ustedes tenemos, todos nosotros tenemos un llamamiento con el Señor y una meta. Amén. No se requiere solamente tener un llamamiento, se requiere ir a la meta. Tú tienes un llamamiento a una meta. ¿Cuántos quieren o cuántos queremos llegar a esa meta? ¿Cuántos de los que están aquí queremos llegar a la meta? Yo no quiero haber comenzado la carrera, como decía Pablo. Yo no quiero haber sido heraldo de muchos y ser eliminado en la carrera. Yo quiero seguir adelante hasta la meta. Yo sé que pasamos por tiempos muy difíciles, pero tiempos en que la palabra del Señor nos está exhortando y nos está animando y nos aclara lo que iba a ocurrir en este tiempo. Así que no es sorpresa lo que está ocurriendo en este tiempo. Los últimos tiempos serían difíciles. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría, pero el que persevere hasta el fin, ese será
¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin? ¿Cuántos saben que son los últimos días del plan de Dios, de acuerdo a las señales, de acuerdo a los tiempos, verdad? Pero esto no es para que usted se asuste de que son los últimos días, es para que usted se emocione y que usted tome lugar, porque el Señor va a hacer cosas tan grandes en estos tiempos, está haciendo cosas tan maravillosas y tan grandes, y yo quiero ser parte de esto. Yo no quiero ser solamente un espectador de lo que Dios está haciendo. Yo quiero meterme, yo quiero involucrarme en esto. ¿Cuántos quieren involucrarse? Hechos capítulo 2, versículo 43. Hechos 2, 43. Vamos a leer algo que sucedió hace muchos años. Realmente esto sucedió en el año 33 después de Cristo. Así que ya ha pasado más de 1960 años, ¿verdad? Casi como 1960 años de que ocurrió esto. Esta fue la primera experiencia de la iglesia de Cristo, cuando se formó la iglesia cristiana, cuando se formaron los primeros convertidos, que se agruparon los primeros convertidos. Yo quiero hacer una comparación entre aquella iglesia primitiva y nuestra congregación, nuestra iglesia de hoy en día, que se supone que ya tiene 1960 años de existencia y 1960 años de trayectoria cristiana, ¿verdad? Porque aunque no seamos los mismos cristianos hoy en día de aquellas personas que existieron en aquel tiempo, por lo menos la experiencia cristiana y los hechos de los discípulos y de los apóstoles del Señor han continuado hasta estos días. ¿Me explico a lo que me refiero? Quiero yo analizar qué ha pasado en 1960 años. Vamos a ver lo que pasó al principio, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Está hablando acerca principalmente de los que no conocían al Señor Jesucristo por causa de la experiencia de los cristianos y lo que estaban manifestando los cristianos en ese tiempo. Dice que toda persona que estaba alrededor de los cristianos comenzó a tener temor de tantas maravillas y tantas señales y tantos prodigios que se hacían en ese tiempo. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada domingo en el templo. ¿Ok? Ay, no cada domingo, me equivoqué aquí, perdón. Perseverando unánimes cada día. Para muchos se les hace exageración venir una vez a la semana. Más exagerados son aquellos que piensan que es exageración venir 2 veces a la semana al servicio, pero ellos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ve cómo ellos estaban atendiendo el templo cada día y el Señor añadía cada día. Amén. Así que yo quisiera, ¿cómo quiero que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos? Pero si cada día el Señor tiene que añadir, quiere decir que nosotros debemos de tener una actividad diaria, ¿verdad? Tal vez estamos esperando solamente que el Señor añada cada semana a la iglesia a los que han de ser salvos. El Señor no quiere añadir cada semana o cada mes o cada 15 días o cada año. El Señor quiere añadir cada día a los que han de ser salvos. Amén. Pero tú y yo tenemos que tener una actividad cada ¿qué? Cada día. ¿En dónde? Bueno, vamos a analizar
estos versículos que a mí me parecen tremendos. Hay un pensamiento que se ha extendido en gran parte de los que nos llamamos cristianos. Este pensamiento dice que no hay diferencia entre la iglesia que algunos llaman primitiva, o los primeros convertidos, o los primeros cristianos, y dicen que no hay ninguna diferencia entre la iglesia de hoy en día o la iglesia primitiva, o los primeros cristianos. Es más, yo he escuchado pensamientos, ¿verdad?, diciendo que hoy en día la iglesia está mucho mejor que la iglesia primitiva. Yo creo que así debe de ser, o debería de ser. Pero en esta mañana yo voy a hacer un llamamiento a ser sinceros y ser humildes y reconocer la diferencia que había entre los primeros cristianos y los cristianos de hoy en día. Yo veo una gran diferencia entre los primeros cristianos y los cristianos de hoy en día, y yo pienso que esta diferencia no la tiene que haber, porque nosotros sí tenemos que tener un avance. Porque ha habido un avance de 1960 años, 1960 años. Y como dice el autor a los Hebreos, porque nosotros somos de los que avanzan, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuántos de los que están aquí han avanzado desde que conocen al Señor Jesucristo? No levante su mano mejor. ¿Cuántos han retrocedido? Menos levante su mano, ¿verdad? No la levante. Mejor, yo creo que la vida cristiana es un avance, es un llamamiento a un avance, no a un retroceso. Y si tú no avanzas, tú estás retrocediendo. Si tú no avanzas, no creas que te quedas en un punto estable y decir, bueno, ya alcancé hasta este momento, ¿verdad? Me voy a quedar un tiempo, unos 2 años aquí en este lugar para disfrutar este lugar. No, si tú te quedas parado, entonces tú estás realmente retrocediendo. Amén. Yo creo que tenemos que ser bien honestos, bien sinceros con nosotros mismos. Porque a veces nosotros vemos una experiencia como de grupo, de masa, de pueblo, de iglesia local, ¿verdad? Y podemos decir, es que esta iglesia, ¿verdad?, no ha avanzado o ha retrocedido. Bueno, vamos a ser personales, vamos a ver la experiencia personal, porque tal vez algunas personas no han avanzado, otras sí han avanzado, pero la experiencia vamos a analizarla de nosotros personalmente, si nosotros hemos avanzado, si nosotros nos hemos detenido o si nos hemos retrocedido. Amén. Porque no por muchos principios que a lo largo del tiempo tú hayas conocido, o porque tú ya sabes cómo hablamos los cristianos, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, tenemos un vocabulario especial, ya lo has aprendido, al principio se te hizo difícil, pero ahora ya eres diestro, ya somos diestros en este lenguaje, ya podemos producir este lenguaje, pero fácilmente, y ya sabemos cómo expresarnos y cómo movernos y todo, y cómo comportarnos dentro de la iglesia. Pero quiero recordarte una historia, yo no sé si algunos la conocen. Yo estoy seguro que muchos sí conocen esta historia, pero yo quiero recordársela solamente. Yo quiero recordarles aquella historia de las 3 personas que se congregaban en iglesias diferentes y se fueron al infierno. ¿Quién se acuerda de esa historia? Era una historia, 3 personas que se congregaban en iglesias diferentes y se fueron al infierno. Y ahí en el infierno, ¿verdad?, se dieron cuenta, mire, uno de ellos, durante su vida, se había congregado en una iglesia bautista. Otro se había congregado en una iglesia católica. Y otro se había congregado
en una iglesia, pues, ¿cómo le llamaremos? Pentecostal, ¿verdad? Nosotros tenemos, o nos podemos llamar o pentecostal o carismáticos cristianos. Vamos a ponernos pentecostales, ¿verdad? Así que uno se congregaba en una iglesia, ¿qué? Bautista. ¿Y otro? Y entonces se vieron y se extrañaron, y pues yo recuerdo que este se congregaba en la Bautista y este en la Católica, y el otro aquel se congregaba en la Pentecostal, y comenzaron a verse entre sí. Oye, le preguntó uno, ¿verdad? Uno que ni era bautista, ni era pentecostal, ni era católico, ¿verdad? Había ido al infierno, ahí pasó y, oye, ¿por qué estás aquí? Le preguntaron al bautista. Y dice el bautista, bueno, pues es que la verdad que yo me confié mucho, porque yo aprendí esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y pues me equivoqué y se fue, ¿verdad? No cuidó su salvación y va para abajo. Entonces le preguntan al otro, al católico, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Le dice, bueno, es que yo pensé que pues la Virgen del Socorro y la Virgen de fulana y sutano y el santo fulano y todo me iban a ayudar, y no me ayudaron, y se fue para abajo. Y le preguntan al pentecostal, oye, ¿y por qué estás aquí, verdad? Y dice el pentecostal, yo confieso por fe que no estoy aquí. Y así muchos cristianos se la viven confesando, se la viven hablando principios que han aprendido y todo, pero sin embargo están en una condición que hoy en día y esta mañana yo quisiera que fuéramos lo totalmente honestos, lo totalmente sinceros con nosotros y con Dios, porque tú puedes decir muchísimas cosas de ti mismo o de tu iglesia o de tu congregación, pero ¿qué contigo? ¿Qué con tu experiencia? ¿Qué con la realidad? Yo pienso que la diferencia, haciendo un análisis entre la diferencia de los primeros cristianos y los cristianos de hoy en día, está en los dos factores. Hay dos factores para reconocer si algo es efectivo o no es efectivo. Y yo considero que los primeros cristianos fueron muy efectivos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo pienso que estos cristianos, aquí están los hechos, aquí está el registro, yo pienso que ellos fueron muy efectivos. Y hay dos factores que nos van a ayudar para analizar la efectividad de aquellos cristianos y la efectividad de nosotros. Yo creo que tenemos que medir nuestra efectividad. Estos dos factores son, número uno, rendimiento, número dos, mantenimiento. Rendimiento y mantenimiento. Yo quiero hablar de rendimiento y quiero hablar de mantenimiento. Estos son los dos factores que nos van a hacernos darnos cuenta de la efectividad del cristianismo primero, de este cristianismo actual. ¿A qué se le llama rendimiento? ¿Qué cosa quiere decir rendimiento? Rendimiento yo le llamo a la efectividad, o le puedo llamar también al impacto que produce alguien o algo. A eso yo le llamo rendimiento o impacto. Por ejemplo, un carro, una máquina, necesita tener un alto rendimiento. Cualquier máquina necesitamos que tenga buen rendimiento, que tenga buen impacto. En cualquier compañía, ¿cuál es la principal clase de gente que quieren tener en sus compañías? ¿No es gente que tenga alto rendimiento? ¿No es una compañía que tenga un gran rendimiento? ¿Qué clase de rendimiento nosotros queremos tener en nuestra iglesia? ¿Un alto rendimiento o un bajo rendimiento? ¿Qué piensas que nosotros necesitamos tener?
Yo creo que nosotros necesitamos tener un alto rendimiento. Es decir, que produzca una persona, que produzca una cosa. Eso es tener un buen rendimiento. Y yo creo que los primeros cristianos eran cristianos de un alto rendimiento, de un alto impacto. Bastó que el Espíritu Santo llenara sus vidas para que ellos comprendieran cuál era el propósito de Dios en sus vidas, y los primeros cristianos hicieron un impacto grande en el tiempo donde ellos vivieron. Y si no, te voy a mostrar dos citas solamente, dos citas en Hechos capítulo 5 versículo 7. Hechos 5:7, abre tu Biblia, Hechos 5:7, por favor. A ver, este versículo no es, voy a decirte cuál es. Hechos, vamos a ver primero Hechos 2:47, por favor. Hechos 2:47. 2:43. Este es el versículo. Hechos 2:43. ¿Lo tienes? Mira, el impacto que produjeron estos cristianos, dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por qué? Por los apóstoles. El propósito por el cual había venido el Espíritu Santo a sus vidas estaba siendo cumplido. Los primeros cristianos realmente estaban teniendo un alto rendimiento. El Espíritu Santo era el poder, era no quiero nombrar al Espíritu Santo como solamente una fuerza, es esa persona que daba la fuerza necesaria para que tuvieran un alto rendimiento. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Tú tienes el medio de Dios que Dios te ha colocado para capacitarte y para no tener ni una sola excusa para producir un alto rendimiento. ¿Sabes que lo que Dios está esperando de ti y de mí es que tengamos un alto rendimiento? ¿No dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros? Yo os he puesto para que vayáis y qué más, y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. El Señor te ha escogido a ti, tú no lo escogiste a Él, el Señor te ha escogido a ti y te ha puesto para que tengas un alto rendimiento. Esto es lo que yo veo en la palabra del Señor, y esto es lo que yo veo que los primeros cristianos tenían: señales, maravillas, un rendimiento grande. Yo sé que muchos cristianos hoy en día tienen un rendimiento natural grande. Siempre están rindiendo, produciendo mucho naturalmente. Pero lo que el Señor está pidiendo de ti y de mí es que en el llamamiento que tú has recibido del Señor, tú tengas un alto rendimiento. ¿Qué es lo que tú estás rindiendo en tu vida cristiana y en tu vida espiritual? Necesitamos tener un alto rendimiento. ¿Sabes que hoy en día los cristianos nos reconocemos de acuerdo a la iglesia en que vamos? ¿Verdad?
más o menos nos damos una idea de qué tipo de cristiano es si nos dice a cuál iglesia va. Porque esto es principalmente lo que preguntamos, ¿verdad? Oye, ¿a cuál iglesia asistes? No, pues yo asisto a la denominación fulana de tal. Ah, bueno. Yo sé que estos cristianos son medios fríos, ni aplauden, ni esto, ni lo otro, ¿verdad? ¿Y a cuál congregación? No, pues yo asisto a la congregación cristiana fulanita. Eso sí, de fuego. Aplauden y danzan y todo. Estos están muy bien, ¿verdad? Sí, a veces nos identificamos solamente por estas características, de acuerdo al nombre de la iglesia a la cual tú perteneces. ¿Sabes cómo ellos se identificaban ante el mundo? No solamente ante los cristianos, ante el mundo. En Hechos capítulo 17, en el versículo 6, nosotros vemos cuál es el nombre con el cual estaba nombrando el mundo a esta clase de cristianos. Esta clase de cristianos tenía un rendimiento alto, estaban rindiendo efectivamente. Capítulo 17, versículo 6, ¿lo tienes? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. El mundo estaba gritando con respecto de estos primeros cristianos y decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabes por qué llamaban esto a los cristianos? Porque su rendimiento era alto. El cristianismo, el rendimiento cristiano de ellos era alto. ¿Qué es tu rendimiento cristiano? ¿Cuál es tu rendimiento cristiano? Porque claro, tenemos que explicar lo que es el rendimiento. Y estamos dando un ejemplo, pero tenemos que aplicar a nosotros cuál es el rendimiento cristiano, espiritual que tú estás mostrando. Si nosotros decimos que la iglesia de hoy en día es completamente igual o quizá mejor que la iglesia primitiva, que los primeros cristianos, tenemos nosotros que probar a través de estos dos factores, a través del rendimiento y a través del mantenimiento. Vamos a hablar de mantenimiento. ¿Qué quiere decir mantenimiento? ¿Alguien nos pudiera explicar esta expresión de mantenimiento en voz alta? ¿Qué es mantenimiento? Conservar en buen estado algo, simplemente es eso, este es mantenimiento. Este edificio necesita mantenimiento, ¿verdad? Todo necesita mantenimiento seguro, conservar en buen estado. Tenemos que conservar en buen estado. Si estamos hablando del mantenimiento cristiano, quiere decir que tenemos que conservarnos en buen estado, ¿verdad? Y te voy a decir lo que todo mundo desea. Y Dios también desea. Todo mundo desea y Dios también desea que las personas tengan un alto rendimiento y un bajo mantenimiento, que no necesite, que no requiera de mucho mantenimiento. No quiere decir que no se mantenga, es decir, que no requiera de mucho cuidado para conservarse en buen estado. Me estoy explicando. Que se mantenga de tal manera que no requiera de tanto mantenimiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de un carro. Dime qué vas a hacer tú con un carro que tenga muy poco rendimiento y un alto mantenimiento. ¿Qué vas a hacer con un carro así?
¿Vas a desecharlo o vas a cambiarlo o algo vas a hacer con ese carro? Porque a mí no me gustan los carros que constantemente yo tenga que estar mandándolo reparar y mandándolo reparar porque se me descompone y lo afiné, pero al ratito está mal de los frenos y lo arreglo de los frenos y al ratito se me ponchan las llantas y lo arreglé de las llantas. Oye, es una inversión muy grande en este carro. Constantemente estoy manteniendo. Yo necesito un rendimiento, necesito alto rendimiento y bajo mantenimiento. Que yo no lo tenga que estar manteniendo. ¿Sabes una cosa? Yo veo que los cristianos en general, los primeros cristianos, ellos tenían un alto rendimiento, pero tenían un muy bajo mantenimiento. Hechos capítulo 6. Yo quiero que veas solamente un ejemplo de ese alto rendimiento y ese bajo mantenimiento. Hechos capítulo 6, versículo 2. Y espérate al punto siguiente, porque el punto siguiente va a ser el punto de establecer realmente la diferencia entre el rendimiento de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había 2 cosas que los apóstoles tenían que estar ocupados: en la oración, en la palabra, en la oración, en la preparación, en la predicación. Ellos tenían que estar involucrados principalmente en esto, pero sabes, ellos veían que no estaban rindiendo lo suficiente. ¿Por qué? Porque estaban ocupando, sirviendo las mesas en otros trabajos. Necesitaban tener un alto rendimiento, un bajo mantenimiento. Por eso buscaron a estas personas. De entre ellos, buscad de entre vosotros. No fueron a otra ciudad, no fueron a otra iglesia. Entre vosotros, gente común, gente entre la iglesia, entre la congregación. Busca a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que hagan ese trabajo. ¿Cuál trabajo? Solamente iban a atender las mesas, es decir, iban a servir a las viudas que había en ese tiempo. Era quizá una actividad que no muchos estaban deseando, pero para esta actividad ellos tenían que tener un alto rendimiento espiritual. Amén. Vamos a analizar la diferencia. Vamos a ver esta diferencia. Ya hablamos acerca de rendimiento, hablamos acerca de mantenimiento. No sé en tu opinión, pero yo consideraría que los primeros cristianos tenían un alto rendimiento y necesitaban un bajo mantenimiento, porque ellos se conservaban en buen estado espiritual y por eso estaban rindiendo grandemente. No sé si dices amén. Pero yo no sé si hoy en día podríamos igualarnos al rendimiento de ellos y al mantenimiento que se requiere en la iglesia de hoy en día. Yo pienso que es al contrario. Yo pienso que estamos rindiendo muy poco y requerimos mucho mantenimiento. Mucho mantenimiento. Eso sí, tenemos grandes visiones. Tenemos visiones grandes, porque las visiones de Dios son grandes. Pensamos en multitudes, en alcanzar multitudes, en alcanzar el mundo, en alcanzar mucha gente para el Señor Jesucristo. Pero nuestro rendimiento
si no es bajo a veces, o si no es nulo, es bajo. Y necesitamos un rendimiento más alto. Yo no sé en tu vida, tal vez yo esté equivocándome con tu persona, ¿verdad? Así que vuelvo a repetir esa frase de al principio, nada más el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que esté abierto a recibir en su vida, que tiene que hacer un análisis de esa diferencia entre su rendimiento y su mantenimiento. Mira, muchos cristianos hoy en día, en un servicio, llegan hasta el tercer cielo y al día siguiente bajan hasta el Seol. En un día se enfrentan con Goliat y lo vencen, y al día siguiente no pueden ni con la burra de Balaam. A eso me refiero. Bajo rendimiento, alto mantenimiento, constantemente necesita reparación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya perdió la victoria, porque ya perdió la sanidad, y pues llámenle a fulanito porque o llámenle a sutanito porque está desanimado, ya se desanimó, ¿verdad? No le salieron bien los negocios, no le salieron bien las cosas. Alto mantenimiento, bajo rendimiento. ¿Sabes que hay un pescado muy especial que se llama robalo? El robalo tiene una característica. El robalo tiene un rendimiento muy alto. Produce 30,000 huevos. Así, rápido, 30,000 huevos. Y no emite ni un solo sonido al producir los 30,000 huevos. Es decir, parece que va nadando el robalito, ¿verdad? Y se detiene un poco y ni eso se oye. 30,000 huevos sin producir ni un solo sonido. Por un huevo que produjo. A veces yo pienso que la diferencia entre los primeros cristianos y los cristianos de hoy en día se parece mucho al ejemplo del robalo y la gallina, ¿verdad? Porque es muy poco rendimiento y un alto mantenimiento. Yo creo que el Señor quiere hacer un cambio, hermanos. Yo creo que el propósito del Espíritu Santo al estar compartiendo la palabra una vez y otra vez, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que Dios quiere un cambio, hermano. Un cambio radical, absoluto, tremendo, consciente, personal. Un cambio personal en cada uno de nosotros. Yo quiero que tú y yo en este día coloquemos como un termómetro o un chequeo del mantenimiento y el rendimiento de nuestra vida espiritual. Necesitamos tener un termómetro entre nuestro rendimiento y nuestro mantenimiento que estamos requiriendo. No es que no nos vayamos a descomponer, sí, necesitamos conservarnos en buen estado, pero no podemos estar descomponiéndonos tan seguido, porque entonces no vamos a ser efectivos en nuestro cristianismo, porque vamos a tener un muy bajo rendimiento y un alto mantenimiento, y nuestros costos van a ser muy altos y nuestro rendimiento de producción va a ser muy bajo. Y creo yo que este termómetro para analizar y cambio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Quieren dar un cambio.
O como dice Elías, bueno, si quieres quédate aquí, pero yo quiero cambiar, yo quiero ir más adelante. Bueno, los que quieran ir más adelante, digan a Elías, ¿verdad? A Eliseo, si quieres quédate aquí, pero yo sigo más adelante. Y si el Espíritu Santo se mueve, Eliseo va a responder, no, vive Dios y vive mi alma, que no te dejaré, porque yo también requiero cambio. Amén, cambio. Como dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. Reconozco que me falta, reconozco que todavía no soy perfecto, pero eso sí, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que dejo atrás, olvidando todas estas descomposturas, olvidando todo este mal que yo tuve, toda esta reparación que tuvo que hacer el Señor en mi vida, olvidando todo esto atrás, sigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Mira lo que dice verso 43 de Hechos 2. Hechos 2, 43. ¿Lo tiene? Dice así. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La primera cosa que yo veo aquí en este termómetro espiritual está con respecto, o es con respecto a las señales y maravillas que a través de tu vida, porque tú tienes el Espíritu Santo y el Señor no te salvó con otro propósito. No te salvó solamente para que tú estés esperando la segunda venida de Cristo y te sientes hasta que venga el Señor Jesucristo. Te salvó para que des fruto, para que tengas un alto rendimiento. Te salvó con este propósito, para que a través de ti se hagan señales y maravillas. Ay, hermano, pero es que yo no tengo el don de milagros. ¿Y cómo sabes que no lo tienes si no oras? Yo no tengo el don de sanidades. ¿Cómo sabes? Cuando se presenta una oportunidad, dice la Escritura, y todos aquellos que creen estas señales les van a seguir. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué más? Y sanarán. Muchas señales y maravillas se hacían a través de estos discípulos del Señor, por medio de ellos. Esto está hablando de una efectividad, de una producción, de un rendimiento. Y tenemos nosotros que analizar en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? Por lo menos que tú hiciste tu parte, porque nosotros vamos a hacer nuestra parte. Dios es fiel para hacer su parte. Amén. Dios es fiel. ¿Sabes una cosa? Él va a respaldar su palabra y Él es fiel para respaldar su palabra, pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste a alguien para imponer las manos sobre esa persona y que sanara? O que Dios hiciera una maravilla, o que el Señor contestara a través de un hecho milagroso, un hecho portentoso. ¿Qué rendimiento de tu vida espiritual estás dando? Tu rendimiento no consiste solamente en asistir a los servicios. Cuando tú puedas asistir a los servicios, estoy hablando de un rendimiento espiritual. ¿Qué rendimiento hay en tu vida? Número 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Aquí yo veo otra señal en la efectividad, en la producción, en el rendimiento, acerca de la unidad. La unidad con otros hermanos. La unidad con la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo estás tú con tu unidad? Siempre nos estamos quejando de los demás, ¿verdad? Es que el otro pues se portó mal conmigo.
Mira, ahí está el bajo rendimiento y el alto mantenimiento. Un día tienes la fe para trasladar una montaña, tengo fe y traslado una montaña. Al día siguiente estás todo desanimado porque pues no me saludaron. Se pasaron y no me saludaron. ¿No crees que esto es ridículo y risible para el rendimiento que el Señor está esperando de nosotros y el mantenimiento tan bajo que el Señor está esperando? Porque sabes una cosa, nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo para estar manteniéndonos cada día y cada día. Amén. Si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, vamos a dar mucho fruto, pero separados del Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Amén. ¿Cómo está tu unidad? ¿Cómo está tu fraternidad? ¿Cómo está tu caridad? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está la manifestación del Dios tuyo en tu vida hacia las otras personas? Porque de eso se trata tu llamamiento. Tu llamamiento no se trata solamente para darte salvación. Tu llamamiento es para que tú seas un canal de amor de Dios y un canal de vida eterna a los demás. Que tú tengas un alto rendimiento. Amén. Número 3. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según que la necesidad de quién, de cada uno. ¿Sabes una cosa? Los hermanos, todos los hermanos veían las necesidades de todos. Los hermanos todos veían las necesidades de todos. Y todos se preocupaban por todos. Parece que hoy en día solamente el líder es el que se tiene que preocupar por las necesidades de todos. ¿Sabes? En esta iglesia todos se preocupan por todos. Nuestra iglesia necesita preocuparse todos por todos. Ver las necesidades de todos. El Señor te va a colocar delante de ti la necesidad de tu hermano y tú vas a ser responsable por esta necesidad que tú vas a ver. No le lleves todas las responsabilidades a otra persona de las que el Señor te está mostrando que tú hagas. Amén. No te estoy diciendo que tú vendas todo lo que tú tienes y que se reparta de acuerdo a la necesidad. Vamos a comenzar aprendiendo la letra A ver si después llegamos a la letra Z. Pero vamos por la letra A primero. Vamos viendo las necesidades, las que tú ves alrededor tuyo. ¿Qué vas a hacer con estas necesidades? El Señor te las está colocando a ti para que tú hagas algo. Todos se ayudaban a todos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo para que cada miembro en la función que tenemos nos ayudemos unos a otros y vayamos creciendo. Amén. Punto siguiente. ¿Cuál es? Número 4, versículo 46. Yo creo que aquí va una pedrada, pero no una pedrada que yo voy a aventar. Una pedradona que nos va a aventar aquí la palabra de Dios. Es el verso 46. Porque la palabra por sí misma habla. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Sabes? Que está hablando de una perseveración, una perseverancia. Está hablando de perseverar en la actividad de su congregación. Perseverando cada día en su iglesia. Perseverando cada día en su iglesia. ¿Sabes? Los que dicen que son miembros normales de esta congregación
y es por el hecho de que nosotros no tenemos un registro de membresía, que es muy saludable para muchas iglesias locales tener un registro de membresía y ver lo que nosotros estamos haciendo, qué rendimiento estás dando o cuánto mantenimiento estás requiriendo para conservarnos en buen estado, para tener un alto rendimiento. Nosotros tenemos que ser honestos, actuar con sinceridad y tener un compromiso con el Señor. No es que yo esté buscando, hermanos, yo en lo personal, Chuy Ornelas, no es que esté buscando solamente producir una iglesia grande de número. No, hermanos, no solamente esto. Porque ¿de qué sirve una iglesia grande en número si tiene bajo rendimiento y un alto mantenimiento? Oye, pues entonces acabaría demasiado o se esforzaría demasiado la iglesia en tanto mantenimiento que requeriríamos. Necesitamos un alto rendimiento y un bajo mantenimiento. Dice versículo 47. Bueno, 46, la última parte, dice, partiendo el pan en las casas, comían, ¿qué? Juntos. ¿Con qué? Con alegría y ¿qué más? Y sencillez de corazón. Esto habla acerca de comunión, pero comunión alegre, sencilla, abierta, llena de amor. Eso es lo que tenía la iglesia primitiva. Punto final. 47. Alabando a Dios y teniendo favor, ¿con qué? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira, ellos perseveraban cada día, pues el Señor añadía cada día. Amén. Si tú perseveras cada semana, el Señor va a añadir cada semana. Y si tú perseveras cada año, el Señor va a añadir cada año. Queremos que el Señor añada cada día cuando perseveramos cada semana o cada mes. No es posible eso. El Señor va a añadir a la iglesia cada día si perseveramos cada día. Amén. Mira, me está dando mucha emoción. Estaba compartiendo. Tengo mucha emoción y mucha expectación de ver lo que Dios está haciendo en estos días. Pero de verdad que tengo temor también y tengo preocupación. Porque mira, la Escritura tiene una profecía y parecería como que yo voy a entrar a un tema diferente, pero solamente quiero ilustrar algo. La profecía en la Escritura dice que en los últimos días, cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces comienza la oportunidad ¿de quién? De los judíos. Porque el Señor no desechó, dice Romanos, a los judíos para siempre. Ellos se alejaron del Señor por un tiempo para dar oportunidad a que los gentiles, ¿cuántos de aquí son judíos de sangre? Levanten la mano los judíos de sangre. Entonces, si nadie la levantó, entonces todos los que no son judíos de sangre, levanten su mano. ¿Sí? La iglesia nos llama gentiles. En lo natural, somos judíos espirituales, ¿verdad? Pero en lo natural somos gentiles. ¿Sabes? Yo veo en la profecía que las señales ya están cumpliéndose y están mostrando que el tiempo de los gentiles ya se está completando y que va a comenzar el tiempo de los judíos. Y muchas veces vemos al pueblo judío como un pueblo tan duro de servir, tan cerrado,
Es difícil compartirles, es difícil que ellos acepten a Cristo como el Mesías. Ellos están cerrados en sus ideas, pero déjame decirte algo, en estos días está aumentando cada día el número de los judíos de sangre, de los judíos que están aceptando a Jesús como Mesías. Cada año tienen como un congreso judío mesiánico, es decir, judíos convertidos al Señor Jesucristo. Su patria nadie se las va a quitar, ellos van a seguir siendo judíos, pero judíos que aceptan a aquel que vino por ellos y que no lo rechazaron, sí lo están aceptando como Señor y Salvador. Y sabes que ya hay miles y miles de estos judíos que se están convirtiendo al Señor Jesucristo, y esto me muestra sin lugar a dudas que el tiempo de los gentiles y el plan profético de Dios ya se está cumpliendo para nosotros los gentiles. Y me asusta que la iglesia gentil tenga tan bajo rendimiento y tan alto mantenimiento. ¡Qué tremendo! ¿Sabes lo que sucedió? Este es un testimonio también muy fresco y nos lo acaban de compartir el día de ayer. Sabes que con estos cambios que Dios está haciendo mundialmente, allí en Rusia, donde estaban cerrados oficialmente, el gobierno había cerrado las puertas a predicar abiertamente el Evangelio ahí en Rusia por considerarse un sistema ateo, ¿verdad? Porque el sistema socialista, el sistema comunista es un sistema ateo. Por eso estaban cerrados a compartirse abiertamente. Con los cambios que ha habido ahí en ese país, ¿sabes que había un judío? Los judíos eran pues perseguidos en ese país también, y había un judío, un rabino, que le estaba orando y gimiendo y clamando al Señor. Era judío, no convertido, no mesiánico, no cristiano, era judío. Y él estaba orando, estaba gimiendo: Señor, yo quiero que tú cumplas tu palabra con tu pueblo. ¿Qué va a pasar con tu pueblo? Estaba orando y orando por Israel, por Jerusalén, por todo su pueblo, por los judíos. Él era rabino de una sinagoga. Y sabes que el Señor hizo que él conociera a otros judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo. Y lo invitaron a uno de estos congresos anuales que está habiendo en estos últimos años. El Espíritu Santo tocó a este rabino. Y este rabino aceptó a Jesús como el Mesías. Y se fue a Rusia. Esto es reciente. Se fue a Rusia y ahí en Rusia compartió con toda la sinagoga, y el Señor los bautizó con su Espíritu Santo a todos ellos, y toda una sinagoga aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero ellos se convirtieron, y voy a usar esa palabra conversión, aunque ellos no utilicen esa palabra conversión. Ellos han aceptado a Jesús como Mesías, y seguro porque el pueblo de Israel tiene un plan de parte de Dios, y ellos han aceptado que Jesús es su Mesías, su Señor. Y sabes que todos ellos que aceptaron al Señor como Mesías rindieron de una manera sus vidas al Señor. Que ahí en la sinagoga había una diferencia muy grande entre los judíos que eran muy pobres y los judíos que eran muy ricos. Ellos nunca habían estado involucrados con el Nuevo Testamento. Ellos solamente tienen los judíos el Antiguo Testamento. La mayoría no conoce el Nuevo Testamento. Toda la sinagoga comenzó a leer la palabra del Señor.